siguiente programa es para todos. ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos nuestros televidentes y bienvenidos a Al Derecho, un espacio de servicio y orientación donde hablamos de una manera fresca y sencilla acerca de esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. ¿Sabe usted cuál es la función de una escritura pública o qué proceso se debe seguir para escriturar una propiedad? Pues hoy en Al Derecho estaremos hablando de esos temas y para eso nos acompaña el doctor Alberto Arroyave. Él es abogado de la Universidad de Antioquia con una experiencia de más de 30 años ejerciendo su profesión, fue notario de nuestra localidad y además también fue presidente del Consejo de Administración de la Televisión de los Andinos. Don Alberto, muy buenas noches y bienvenido a este espacio Al Derecho. Muy buenas noches a usted y a los televidentes de AUPAN. Es grato volver aquí a estos sets de AUPAN para, a través de humildemente, llevar algún mensaje a mis conciudadanos. Bueno, así es, don Alberto, como lo mencioné, hoy vamos a hablar de las escrituras y vamos a iniciar por definir o comentarle a nuestros televidentes qué es una escritura pública, en qué se basa este documento. Sí, en principio debemos de hablar de que los documentos tienen efectos distintos acorde a la solemnidad que se le dé a esos documentos. Y entonces la ley difiere entre documento privado y documento público. El documento privado es aquel acto de manifestación de voluntad que hace una persona o hacen varias personas en torno a una situación determinada. Y ese plasmar de ese documento entre las partes es un documento al que solo hay que darle los efectos de un documento privado, porque solo interesa a aquellos que participaron en su elaboración. Cuando nosotros dos firmamos un contratico de promesa de compra-venta, es decir, manifestando la intención que tenemos de que cuando cumplamos otras condiciones vamos a celebrar un contrato de compraventa. Porque una cosa es la promesa del contrato y otra cosa es el contrato como tal. Y aquí es donde es importante determinar la calidad de documento privado y la calidad de documento público. El documento público es aquel que expide un funcionario público. La resolución de un alcalde estableciendo o determinando alguna circunstancia particular, reconociéndole un derecho a un ciudadano o regulando cualquier actividad pública. Ese documento expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones es un documento público, ¿sí? Y entonces la ley ha previsto que actos se celebran por documento público para que se tengan como válidos y que actos basta con que el documento conste, la intención o la voluntad de las partes conste en un documento. Reitero, el público es el que se hace por un funcionario público o quien ejerce función pública. El funcionario público de que le habla, le estoy diciendo el alcalde, el juez, y el funcionario que ejerce función pública es exactamente el notario. ¿Cuál es la función del notario? La función del notario
es plasmar a través de un documento que se llama escritura pública la voluntad que ante él han expresado las partes. Y entonces ese documento público se le da el nombre de escritura pública. En otros términos, es un escrito público porque se presenta ante un funcionario que ejerce una función pública que se llama notario. Y ese notario tiene que revestir de cierta solemnidad ese acto de comparecencia de los ciudadanos a que se plasme en un documento que él conservará y que podrá expedir copias y que se declarará auténtico por siempre, por siempre. Entonces, el primer acto que realiza el notario es que quien tiene interés de celebrar una escritura pública se presenta ante el notario y manifiesta que comparece ante él, ¿sí?, a efectos de manifestarle que entre él y otra persona a quien determina en el momento, es decir, Juan Valdés se presenta ante el notario único de Andes, doctor Álvaro León Hurtado Cuartas, y manifiesta, ¿sí?, que por medio de este acto comparece con el ánimo de transferir el derecho de dominio que tiene sobre tal bien y alindera el bien que va a transferir. Además de alinderarlo, dice que ese bien tiene una matrícula inmobiliaria número tal. Además dice que ese acto que va a realizar es un acto a título oneroso, es decir, que la venta que va a hacer él se hace en tal suma y que el vendedor la pagará de tal forma, ¿sí?, o la pagó de tal forma. No la pagará, sino la pagó de tal forma. Es decir, el valor del bien y cómo se hizo el pago. Normalmente en las escrituras se consigna que las ventas son de contado. Así en el acto previo de la constitución del negocio se haya dicho que se va a someter a plazos. Pero cuando en la escritura pública se establece condiciones, entonces opera un fenómeno jurídico que se llama condiciones resolutorias. Esas condiciones resolutorias quiere decir que hasta que no se cumplan con las condiciones expresadas en la escritura, el documento no cobra plena eficacia, ¿sí? Es decir, ese documento queda pendiente del cumplimiento de esa condición. Bueno, pongamos un caso, no hay venta, sino que yo como padre tengo un apartamento, se lo quiero ceder a mi hijo. ¿Cómo sería ahí la escritura? ¿O funciona igual? ¿Se hace la hipótesis de que fue venta? Se hace como venta. Es decir, normalmente se hace como venta, podría hacerse como donación. Lo que pasa es que la ley ha establecido que para hacer una donación es necesario cumplir con un requisito adicional cuando el valor del bien es superior a 50 salarios mínimos legales mensuales. Cuando el bien que se va a transferir como donación es superior en su valor a 50 salarios mínimos legales, la ley prevé que hay que hacer un trámite de insinuación de donación. Este trámite de insinuación y donación no es ni más ni menos que poner en conocimiento público, ¿sí?, a través de fijar en la notaría, en un lugar visible, que Pedro pretende dar en donación a su hijo este bien que es superior a 50 salarios mínimos legales. Eso con el fin de que cualquier tercero que se pueda resultar afectado con el acto de donación concurra y pueda oponerse a que ese acto se realice. ¿Existen diferentes tipos de escrituras para la legislación colombiana o solo es una? A ver, la escritura pública
está determinada por la ley qué actos deben de realizarse a través de esa solemnidad. Entonces hay escrituras públicas obligatoriamente en los siguientes actos. Si se me escapa alguno, me disculpan porque no traigo un derrotero prefabricado, sino lo que esta ya anciana memoria me puede producir. Pero en orden de ideas, el primer acto que se hace a través de una escritura pública son los actos de disposición, de transferencia sobre bienes inmuebles y aeronaves. Esa es la escritura por excelencia en el tráfico, digámoslo, tráfico en el sentido de la cotidianidad de los actos de los ciudadanos, ¿sí? Cuando yo vendo un bien, tengo que hacerlo por escritura pública. ¿Qué repercusión o qué incidencia tiene esa escritura pública? Es que esa expresión de voluntad manifestada ante el notario se presume cierta, se presume válida en cuanto a los siguientes aspectos. En primer lugar, a que en la fecha indicada y ante el funcionario indicado comparecieron las personas que allí se determinan como el acto de la presentación ante el notario. Ese hecho no admite prueba en contrario, excepto de que se haga una tacha de falsedad del documento. Es decir, yo no puedo suscribir una escritura pública y después decir que no es cierto que yo me haya presentado al notario ese día. La ley no le admite como tal ningún elemento de prueba contrario, ojo, a no ser de que haya una tacha de falsedad de ese documento. Igualmente, el notario da fe de que expresaron los comparecientes. Es decir, se presentaron Pedro y José y dijeron que el uno vende, el otro compra, que el precio es este, que el bien es este, ¿sí? Que el bien que hace, del que hace entrega, lo entrega libre de todo gravamen, ¿sí? Y el notario solo está y da fe de lo expresado por las partes. Hoy en día, regularmente al notario le toca vigilar que se cumplan con los requisitos de validez y que por demás esos bienes que se van a transferir no tengan limitaciones de derecho de dominio. Y está en la obligación por disposición legal de si que encuentra de los documentos que se exigen para la elaboración de la escritura, encuentra que hay gravámenes o condiciones resolutorias o alguna limitación al derecho de dominio, él debe manifestar en la escritura pública y quedar allí consignado de qué falencia adolece. Y ya las partes decidirán si aceptan aún con ese condicionamiento que hace el notario de que se haga efectivamente la escritura. ¿Qué documentos se requieren para una escritura pública? Bueno, esa parte es muy importante porque eso es lo práctico. Cuando yo voy a hacer una escritura pública le debo de llevar al notario, en primer lugar, un documento que acredite el acto de adquisición de ese bien. El documento por excelencia que acredita el acto de adquisición de ese bien es el certificado de libertad y tradición. Ese certificado de libertad y tradición lo expide la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos del círculo registral y notarial a que corresponde el municipio. Para poner un ejemplo, Andes tiene un círculo registral
que hace o lleva el registro de los bienes ubicados en los municipios de Andes, Betania, Jardín. Bolívar, por ejemplo, lleva el registro de los de los títulos de los bienes de Concordia, Salgar y Bolívar. Don Alberto, yo quiero que aclaremos ahí este tema porque es bastante importante y nos lo han mencionado en la calle. Y es que, por ejemplo, Altos de San Mateo, pongamos ese caso puntual. La urbanización está ubicada obviamente en la jurisdicción de Andes, pero las escrituras están en Betania. ¿Es legal, es normal, se puede hacer eso? Sí. Por disposición legal, una escritura puede hacerse en cualquier notaría del país. Así no esté en esa jurisdicción. Exacto, pero el acto del registro debe hacerse en el municipio donde lleve el registro de los bienes. Caso concreto, en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos de Andes. Si el bien es de Betania, el notario de Betania hace la escritura. Cualquier otro notario del país puede hacer la escritura, pero el registro de esa escritura solo se puede hacer en Andes. Para el tema de impuestos. Para el tema de impuestos y para el tema de consulta de la titularidad del derecho de dominio del bien. Y no solo para el tema de consulta, sino para poder perfeccionar el contrato de compraventa. Porque para poder perfeccionar un contrato cuyo requisito sea que se eleve a escritura pública, tiene que estar debidamente registrado. Usted con la mera escritura no es aún propietario. Usted, para hacerse propietario de un bien, tiene que haber celebrado escritura pública debidamente registrada en la oficina de registro correspondiente. Ahí ya usted es titular del derecho de dominio. Y entonces, para decirlo de una vez, esa voluntad expresada ante el notario del acto que va a celebrar se consigna en un documento que la ley le ha asignado unas formalidades. Ya hablaba ahora de que hay que identificar en primer lugar el nombre del notario a donde se comparece, quienes comparecen con sus debidas números de identificación, su condición de ser mayor, su condición de estar actuando a nombre propio, y si no está actuando a nombre propio, dirá en representación de quién. Bueno, y para poder hablar en representación de quién, debe de presentar un poder que cumpla con las formalidades exigidas por la ley para hacerlo. Sigamos ahí con el tema de Altos de San Mateo, y es que la empresa o la entidad que lidera el proceso de vivienda les dice precisamente que lo hagan en Betania. Si algún propietario lo quiere hacer aquí, ¿tiene algún inconveniente o lo puede hacer uno registra donde quiera? No, registra obligatoriamente en la Oficina de Registro de Andes, pero la escritura la puede hacer en cualquier parte. Lo que pasa es que en la práctica no se da. ¿Por qué no se da? Porque cuando yo voy a hacer una escritura de un bien que está conformado por varias unidades, que es el caso de los conjuntos residenciales, habría mucho inconveniente en que una se hiciera en el notario de Betania y todo eso. ¿Por qué? Porque habría que hacer tantas escrituras como usuarios quisieran. En cambio, aquí en una sola escritura se hace la tradición del derecho, ¿sí? A nombre de varios. Aquí tendría que ir Esteban Mejía, que me parece que algo tienen que ver con eso, y hacer escritura. Entonces, venga firme en Pueblo Rico, que allá van a hacer una, venga firme en Támesis, que allá va a ser una. En cambio aquí no.
La minuta de las escrituras está en la notaría de Andes, cada quien pasa. Hermás, y por todas las unidades residenciales, entonces va a haber una escritura de venta a nombre de fulano y se van a especificar las condiciones de cada vivienda. La vivienda o apartamento número 101, apartamento 102, apartamento segundo piso. O sea, que sí es más fácil hacerlo claro, así. es más fácil, pero es posible hacerlo. ¿Sí? Hermás, ellos podrían decir, estas escrituras las vamos a hacer en Medellín, porque aquí tenemos lo que hablaba ahora, una fiducia sobre un banco que es el que va a hacer o el que va a responder por el dinero del valor del bien. ¿Sí? Cuando en una escritura se menciona que el bien es patrimonio familiar, ¿qué quiere decir o cómo funciona este tema ahí? Bueno, ese tema, pero déjeme, yo le acabo de decir qué es la escritura y el requisito y enseguida le decimos. Entonces, esa escritura tiene que cumplir el requisito de que el notario identifique las partes, que le pregunte si va a actuar a nombre propio o a nombre de otra persona. Si va a actuar a nombre de otra persona, debe decirle el poder debidamente autenticado o otorgado por la persona a nombre de quien va a actuar. ¿Sí? Deberá el notario decirle que exprese en forma clara qué quiere. Y ahí es donde el notario dice, comparecieron las partes y dijeron que comparecen en este acto a realizar una venta sobre tal bien, identifican el bien. Entonces ya el notario va a conducir el contenido de esa manifestación acorde a los requisitos de ley para que ese acto sea plenamente válido. Entonces deberá expresar que ese bien no tiene limitaciones, deberá expresar cuáles son sus linderos, deberá expresar si hace parte de un conjunto residencial, en este caso identificar el conjunto residencial, y deberá consignar 3 cosas demasiado importantes. La primera, el estado civil de las personas que comparecen a fin de que darle cumplimiento a la Ley 54 de 1982, si no estoy mal, que habla de la afectación a vivienda familiar. Y esa afectación a vivienda familiar quiere decir que por mandato de la norma que acabo de expresarles, los comparecientes a celebrar un acto de compra de una vivienda, de un bien dedicado a vivienda, deberá expresar si es soltero o casado. Si es soltero y tiene unión marital, deberá expresar con quién, a fin de que en ese mismo acto se disponga que se afecta a vivienda familiar. Esa afectación a vivienda familiar es de sumo interés, porque cuando yo al adquirir una vivienda manifiesto que soy casado o que tengo una unión marital e identifico mi compañera o mi esposa, a partir de ahí surge una protección legal a ese bien, y es que ese bien no puede ser objeto de disposición legal del contratante, es decir, de quien figura como compareciente, sin la firma de su esposo o de su compañero permanente. Popularmente se llama yo no doy la firma, pero lo que en el derecho ocurre es que levantan la afectación a la vivienda familiar. ¿Sí? Esa afectación a vivienda familiar no solo se da entre esposos, hombre y mujer, sino también bajo la extensión que la ley le ha dado a las uniones maritales entre personas del mismo sexo y al matrimonio que se le ha dado a las personas del mismo sexo. Y para ya darle contestación a su interrogante, en esa escritura
de compra del bien, puede el adquirente manifestar si constituye patrimonio de familia sobre ese bien. O sea, que es decisión de él. Sí, es decisión si lo constituye en patrimonio de familia. ¿Qué efectos tiene la constitución de patrimonio de familia o la afectación a vivienda familiar? Es que ese bien no puede perseguirse legalmente por ninguna otra persona, es decir, se vuelve inembargable, ¿sí? Y solo es embargable cuando en el mismo acto que se constituye la afectación a vivienda familiar, se constituye gravamen en favor de otra persona. Es decir, yo puedo constituir afectación a vivienda familiar de una vivienda de Altos de San Mateo teniendo hipoteca a la vivienda o a cualquier otra institución bancaria. Solo en el momento de adquisición se permite que actúe la constitución de hipoteca. No puede constituir la hipoteca sin la firma del otro, ¿sí?, cuando no sea un acto distinto de la adquisición. El ánimo de la ley con esa protección es garantizarle a las personas el mantenimiento de su vivienda, que su vivienda no sea perseguida por obligaciones distintas. Y solo pueden afectarse, lógicamente, los bienes con destinación a vivienda. Ha habido una discusión, y es que ¿qué pasa cuando yo vivo en el mismo lote de terreno, ¿sí?, donde tengo una explotación económica, es decir, en la finca donde tengo una casa de habitación? Se ha dicho que allí no opera porque el objeto principal de ese bien no es la vivienda, sino la explotación económica, ¿sí? Bueno, esa cláusula sacramental que ha de expresar el notario si se afecta a vivienda familiar o no, es de obligatorio cumplimiento para el notario. El notario está obligado a indagar a los comparecientes si afectan o no a vivienda familiar, y ellos pueden negarse a afectarla bajo la circunstancia de tener otra ya afectada o que libre y espontáneamente no lo hacen, ¿sí? Pero la constancia de que el notario les previó de esa obligación debe dejarse consignada en la escritura. Esa escritura pública, ese documento que recoge el notario, lo firman los comparecientes allá. Don Alberto, muchas gracias por habernos acompañado y por ayudarnos a abordar este tema que, como lo vimos, tiene bastante tela para cortar, es muy importante y creo que no se ha hablado mucho del tema en espacios como estos aquí en el municipio. Bueno, con mucho gusto, les agradezco la invitación. A ustedes televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. A esos televidentes que nos ven también en el municipio de La Ceja y Guarne, gracias por conectarse cada 8 días con este espacio de servicio, formación y orientación. Nos vemos en una próxima emisión. AUPAN, la televisión de los andinos.